Buenos días, jóvenes señoritas. Espero que se encuentren bien. Estamos nuevamente reuniéndonos para poder avanzar un nuevo tema. Este tema va a ser la continuación un poco de lo que fuimos viendo. Habíamos ido viendo que el pueblo de Dios es la iglesia, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco cómo nace esta iglesia. Sabemos que la iglesia ha ido creciendo poco a poco y nace desde que Jesús es la persona que ha ido enseñando. Vemos que el pueblo de Dios anteriormente ha ido formándose con un pueblo, exclusivamente el pueblo judío, que es el pueblo de Israel. Sin embargo, después de eso que se ha formado el pueblo, este pueblo judío ha atravesado muchas peripecias hasta llegar a la tierra de Canaán y establecerse ahí. Cuando ya este pueblo también estando en Canaán ha sufrido muchas conquistas por otros pueblos, habíamos quedado en eso. Sin embargo, hemos visto también que Jesús cuando nace están dominados por Roma. Los romanos son los que están dominando este lugar y entonces es el pueblo que sigue todavía con las costumbres judías y se siente esclavizado. Y vamos viendo de que Jesús nace en ese momento donde Él va a buscar la paz, la armonía entre todos. Y vemos que una vez que ha estado Jesús durante 3 años enseñado todo el mensaje que Dios le ha dado para que podamos vivir nosotros en armonía y paz. Entonces, llega hasta el tiempo de Pentecostés, en Pentecostés que termina el tiempo de Pascua y ya empieza después el tiempo ordinario en el cual ya estamos también ahora. En Pentecostés es considerado el nacimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque ese día el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y los llenó con los dones que necesitaban para guiar la iglesia. Entonces, se dice que Pentecostés es el nacimiento de la iglesia, porque el Espíritu Santo completa la obra del Padre, del Hijo, y termina con el Espíritu Santo. Sin embargo, vamos a ver que de acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica, la fiesta de Pentecostés instituyó el tiempo de la iglesia durante el cual Cristo manifiesta, hace presente y comunica su obra de salvación mediante la liturgia de la iglesia, hasta que Él venga, como dice, ¿no? Hasta que Él venga vamos a continuar nosotros. El Catecismo de la Iglesia es un libro donde han sacado las reglas, digamos, de cómo tiene que ser la liturgia, cómo tiene que ser la vocación de los sacerdotes, de las religiosas, o sea, ¿por qué Jesús, por qué decimos que la Santísima Trinidad? O sea, en este libro va explicando todas las dudas que teníamos sobre la iglesia, sobre el nacimiento de la iglesia, sobre Dios, sobre las 3 personas, la Santísima Trinidad. Entonces, es un libro que nos saca de muchas dudas que tenemos, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que en la Biblia nos dice que cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, dice, vino del cielo un ruido como una violenta ráfaga de viento que llenó la casa donde estaban. Y se les aparecieron unas lenguas como de fuego, las que separándose se fueron posando sobre cada uno de ellos. Y quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar idiomas distintos en los cuales el Espíritu Santo les concedía expresarse. Eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 4. Entonces, de ahí vemos que realmente la iglesia, podemos decir que nace ese día así como iglesia cristiana, porque antes a los judíos eran el pueblo de Israel, ¿verdad? Sin embargo, desde que Jesús empieza, como eran seguidores, los apóstoles eran seguidores de Cristo, entonces van llamándoles con el nombre de cristianos. Esto vamos a ir viendo de que está en la Biblia y por eso decimos que para nosotros es un gozo, porque
el día de Pentecostés, celebramos que es el nacimiento de la iglesia. Vamos a ver que durante los primeros 200 años de la historia cristiana, el Imperio Romano prohibió que los cristianos a los cristianos fueran terriblemente perseguidos. O sea, les perseguían y inclusive, si es que volvemos, trataríamos de ver un poco en partes del... Hay una película que es Quo Vadis, donde dice, ¿a dónde vas? ¿O a dónde vas, Señor? Ahí, por ejemplo, se ve cómo los cristianos, Nerón agarraba a los cristianos y los metía, los quería hacer desaparecer, los encarcelaba y los metían al circo, que es donde les lanzaban a los leones, los crucificaban y les hacían diferentes sacrificios para que ellos desaparezcan. Sin embargo, el emperador romano, ya después que muere Nerón, todos todavía seguían persiguiéndoles. Sin embargo, vamos a ver que el emperador romano Constantino se convierte al cristianismo y legaliza esto del cristianismo y saca un edicto, o sea, una especie de ley, de carta en el año 313, donde dice que la religión oficial es la religión cristiana, ¿no? Entonces empieza ahí a formarse ya lo que es, ya, digamos, de forma más abierta. Ya Constantino es el que va a formar esto. Sin embargo, en ese tiempo vamos a ver que también está dividida en la parte oriental y occidental. Y también tenemos otro emperador que está al otro lado, es Licinio, que también quiere, pero no, él continúa con la persecución. En cambio, Constantino se convierte y después, el año 325 después de Cristo, Constantino convoca al concilio de Nicea en un intento de unificar a todos los cristianos. ¿Qué es un concilio? Concilio es una reunión de todas las personas que van viendo cómo podrían mejorar la situación de los cristianos que van teniendo esa fe en ese Jesús que ha estado, ¿no? Hasta ahora se han llevado muchos concilios y se siguen realizando y ahora se realiza con la cabeza, a la cabeza está el Papa y los obispos, cardenales que se reúnen para ver la situación que pasa dentro de la iglesia con este pueblo con este pueblo de Dios que es la iglesia. Vamos a ver algunas características de esta iglesia. La iglesia católica se dice que es una santa, que es católica, que es apostólica y es romana. Se dice que es una porque tiene un solo Señor, confiesa una sola fe, nace de un solo bautismo y forma un solo cuerpo vivificado por un solo espíritu. O sea, ahí vemos de que Jesús, que Dios es el que nos ha dado toda la creación, la vida, y envía a su Hijo para que vaya fortaleciendo esta fe y nos deja el bautizo, ¿no? En el bautizo, que es uno de los sacramentos por el cual nos perdona los pecados, el pecado original, y después llegamos a ser parte de esa familia. Y el que va a unir a toda esta iglesia es el Espíritu Santo. Se dice que es santa porque Dios Santísimo es su autor. Se dice que la iglesia tiene como a Jesús como esposo de la iglesia, que se entregó por nosotros para santificarla. El Espíritu Santo la vivifica aunque esté formada por pecadores. O sea, nosotros a pesar que seamos pecadores, pero con lo que Dios es tan amoroso, tan misericordioso, nos perdona y nosotros cada vez vamos santificándonos. Entonces, nosotros, por eso es santa, ¿no? Porque somos parte. Y en el bautismo siempre nos dice que somos santos, que nosotros somos para eso. Por eso que hay muchas personas que se dedican más al mensaje, a vivir la palabra de Dios y se santifican. Después decimos que es católica. Católico quiere decir que es universal, anuncia la totalidad de la iglesia y lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación. Es enviada a todos los pueblos, se dirige a todos los hombres y abarca todos los tiempos. O sea que es católica porque es a nivel universal, ¿no? Entonces vamos viendo de que Dios de que la iglesia
como otros dicen, no, eres católico, no perteneces, no, sino que católico quiere decir que universal, que está en todo el mundo la iglesia. Es apostólica porque está edificada sobre los sólidos cimientos que son los apóstoles de Cristo. Es indestructible. Jesús prometió, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso está en Mateo capítulo 28, versículo 20. Y se mantiene infaliblemente en la verdad. Cristo la gobierna por medio de Pedro y los demás apóstoles presentes en sus sucesores, que el sucesor de Pedro ahora es el Papa, y de los apóstoles llegarían a ser todo el colegiado episcopal, que serían los obispos, los sacerdotes, que continúan llevando ese mensaje hacia en todo el mundo y a todas las personas. Sin embargo, vamos a ver que dentro de la iglesia hay una jerarquía. O sea, quiere decir que así como en el colegio tenemos el director, la secretaria, los profesores, los papás, los estudiantes, después ya viene la parte administrativa, después vienen los de la limpieza, todo eso. Entonces, igual dentro de la iglesia hay esa jerarquía. La cabeza de esta iglesia es el Papa. Y junto a él están los arzobispos y obispos, que son los sucesores directos de los apóstoles. Son los encargados de enseñar, gobernar y dirigir a los miembros de la iglesia. Pero después estarían los sacerdotes, que son los que están más cerca del pueblo, son los que están más continuamente comunicando este mensaje. Vamos viendo que en la misa, siempre que va tomando la palabra o la lectura y va explicándonos a nuestra realidad en la cual estamos, o sea, la pone en la realidad actual donde estamos, ¿no? Según el contexto en el cual nos estamos viviendo, los momentos difíciles que vienen. Entonces, siempre un mensaje, un aliento de vida siempre se nos da. Me olvidaba de que también la Iglesia Católica, fuera de ser única, que es santa, que es católica, es apostólica, y sobre todo se dice que es romana. ¿Por qué es romana? Porque la cabeza de la Iglesia está en Roma. Y vamos a ver, ¿no? Desde que Constantino se quedó, pues entonces en Roma se fueron formando estos lazos, y entonces se quedó que en Roma ha sido donde vive el Papa, y ahí tenemos la Basílica de San Pedro, donde inclusive está enterrado San Pedro, y los sucesores más, entonces es por eso que se queda en Roma. Chicos, es verdad que esta parte de la iglesia, nosotros cuando llegamos a pertenecer a la iglesia, para ser parte de ellas, es cuando nos bautizamos. Y vamos tomando esto, ser parte, así como tú naces a una familia determinada, con un apellido determinado, tú también tendrías como un segundo apellido, digamos, de que es iglesia, ¿no? Muchos de nosotros a veces recordamos nuestro día de nuestro cumpleaños, cuando hemos nacido, cuando hemos salido del vientre de nuestra madre y hemos empezado a respirar aquí, ¿no? Y llorar y sentir y todo. Entonces, de la misma manera, nosotros nacemos dentro de esta iglesia, o sea, llegamos a ser parte de lo que es la iglesia con el bautismo. Sin embargo, muchos de nosotros a veces ni siquiera recordamos o ni siquiera sabemos cuándo nos hemos bautizado, ¿no? Entonces, deberíamos tomar, si es que somos parte de esta iglesia, deberíamos tener también esa manera de recordar que he llegado a ser yo parte de la iglesia en tal fecha, porque me han bautizado. Es cierto que los papás, los padrinos se han comprometido por nosotros, pero sin embargo nosotros podemos renovar nuestras promesas bautismales el día de la vigilia pascual, que es cada año después en la Semana Santa, antes de la resurrección. El sábado santo se realiza la bendición del fuego, del agua y la renovación de las promesas bautismales. Entonces, si tú vas ahí, participas y tú eres el que dices, y ahora, ¿creo en Dios? Sí, creo en Dios Padre, creo en Dios en Jesucristo,
creo en el Espíritu Santo que es parte de mí, que me ha hecho, que soy, que me ilumina, que es el que yo creo en esta iglesia, soy parte de ella. Entonces, voy yo realizando esa renovación. Entonces, eso fortifica, nos hace que nuestra fe vaya creciendo más. Es como una plantita a la cual le tienes que echar agüita para que se pueda mantener con vida. Entonces, esto, nuestra fe también pasa con lo mismo. Entonces, una de las tareas quizás de todos ustedes sería que vayamos preguntando cuándo nos hemos bautizado y tenerlo también, a veces en nuestra agenda ponemos cumpleaños tal fecha, ¿no? Entonces poner también el día de mi bautizo y parte de la iglesia en tal fecha, ¿no? Y recordarme de los padrinos, que es lo que es verdad que no nos, generalmente son los papás que deciden eso, pero ellos van a tener que cada día o cada vez llevándote a la iglesia, hablándote de eso, te van a hacer que tu fe vaya creciendo. Pero y si no, ya cuando tú tienes uso de razón y cuando ya has entrado a hacer tu primera comunión y todo, ya vas tomando más, tú eres ya el protagonista de tu misma fe, ¿no? Entonces, chicos, eso sería todo. Nos vamos a ver bueno, no nos vamos a ver, sino nos vamos a escuchar en la clase. Y cualquier pregunta que tengan, entonces vamos a continuar ahí. Chicos, muchas gracias y nos vemos en la clase. Chao, chicos.